Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 del libro de Hechos. El funeral de Esteban era un funeral diferente. Aunque la tristeza embargaba el corazón de su familia y también de sus hermanos, en ese lugar había esperanza. Todos recordaban la manera como Esteban había muerto a causa de su fe, y eso les daba esperanza al saber que era posible mantenerse de pie, firme en sus convicciones, aún en el mismo umbral de la muerte. En ese entonces, la persecución se desató sobre los cristianos. La muerte de Esteban fue el detonante para que los líderes de aquel entonces, también el Imperio Romano, comenzaran a perseguir a los cristianos por doquier que ellos estaban. En ese momento, mientras ellos huían, predicaban el evangelio donde quiera que fueran. De esa manera se cumplieron las palabras que Jesús les dijo en el capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta en los rincones de la tierra. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registra el versículo 1 del capítulo de hoy. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Todas las personas que iban huyendo del poder romano, huyendo de la espada destructora del enemigo, iban también predicando el evangelio por donde quiera que ellos iban. Aquí hay tres lecciones que necesitamos aprender. La primera lección es que la persecución no debe tomar por sorpresa a los hijos de Dios, pues este evento fue predicho por Jesús mucho tiempo antes. Y así como en aquel entonces hubo persecución, en el tiempo del fin también los hijos de Dios tendremos persecución. Pero recordemos la promesa maravillosa de Jesús. El que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Una segunda lección es que la persecución fue un plan satánico para matar a los cristianos. Sin embargo, ese plan Dios lo transformó en bendición. Y de esa manera el evangelio se propagó de una manera increíble. Déjame decirte que si el enemigo tiene planes en este momento en tu vida, esos planes que parecen de dolor, de sufrimiento, Dios los puede transformar en planes de bien. Y la tercera lección es que toda circunstancia, aunque sea adversa, es un buen momento para testificar. Donde quiera que te encuentres en este momento, si estás pasando dificultad, en un hospital, en una cárcel, en cualquier lugar que te encuentres, debes testificar y hablarles a otros del amor de Dios. La experiencia que nos muestra este capítulo, cuando los discípulos se dispersaron por todos lugares, también se registra la historia de un hombre que particularmente llama la atención. Notemos lo que registran los versos 10 y 11. Hablando acerca de Simón, un hombre que era un mago, dice la Biblia, a este oían todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con su arte de magia los había embelesado por mucho tiempo. Aquí vemos un hombre que practica la magia y le hace creer a las personas que él actuaba bajo el poder de Dios. Por mucho tiempo engañó a la gente. Pero cuando escuchó acerca de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, la Biblia registra que este hombre se bautizó. Estaba plenamente convencido que aquellos hombres estaban hablando la verdad. Sin embargo, llama la atención lo que registran los versículos 18 y 19. Cuando Simón vio que los discípulos imponían las manos sobre las personas para dar el Espíritu Santo, dice el versículo 18, que él les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder
para que cualquiera al que yo imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Qué atrevimiento el de este hombre. Después de haber sido bautizado, ahora viene y le pide a los discípulos que le vendan de ese poder que ellos están emanando con el hecho de imponer las manos sobre los creyentes. Los discípulos no tardaron en reprenderlo y decirle que tu dinero perezca contigo porque no procedes de acuerdo a la voluntad de Dios. Permíteme compartir contigo al menos 3 lecciones más que aprendemos de esta experiencia. La primera lección es que Simón se había convencido, pero no se había convertido. Hay una gran diferencia. Puede ser que la palabra de Dios, la elocuencia de alguien te convenza para tomar una decisión, pero no estás plenamente convertido. La conversión tiene que ver con una transformación interior, con una regeneración de tu corazón, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones. Simón estaba convencido, mas no estaba convertido, porque la declaración que él da de querer comprar el Espíritu de Dios muestra que realmente él genuinamente no se había convertido. Una segunda lección que aprendemos es que el poder de Dios no se obtiene con dinero. Mira, aquí tenemos algo que mencionar. Hay hombres que por doquier andan hoy en día imponiendo las manos y sobre todo transmitiendo el apostolado de esa manera. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de todo? Es que para que tú asistas a una convención y que puedas ser declarado un apóstol porque otro te imponga las manos, debes pagar grandes sumas de dinero. Con toda la autoridad y la propiedad que me confiere la palabra de Dios, esta que tengo en mi mano, puedo decirte que aquellos hombres que buscan enriquecerse tratando de transmitir ese poder a otros o el apostolado a otras personas, son charlatanes que lo único que buscan es tu dinero. Ten mucho cuidado con esto. Una tercera lección es que solo los rectos de corazón pueden heredar el reino de los cielos. Y si es tu deseo heredarlo, entonces pídele a Dios que te dé la oportunidad de ser un hombre o una mujer recto de corazón. El capítulo de hoy finaliza con algo muy importante. Y para finalizar quiero mencionarlo. El versículo 26 nos habla acerca de Felipe. Y nos dice el texto: después un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. En ese trayecto, la Biblia registra que un hombre de procedencia de Etiopía venía de adorar de Jerusalén. Regresaba a su casa, a su tierra, y leía acerca del Mesías sufriente, cómo fue llevado al matadero. Estaba leyendo específicamente el libro de Isaías, capítulo 53. Felipe se le acercó y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Él le dijo: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó en ese momento a presentarle la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Notemos lo que registra en los versos 35 en adelante. Entonces Felipe, cuando abrió su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras seguían el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces ambos descendieron a las aguas, y aquel hombre fue bautizado en aquel entonces. Entregó su vida al Señor. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, así como Felipe, Dios te enviará a los lugares de mayor necesidad. Y te enviará a los lugares donde hay personas que necesitan conocer el plan de salvación. Si a ti te gustaría hoy ser un instrumento en las manos de Dios, así como lo fue Felipe, únicamente debes decirle: Señor, envíame a mí. Yo quiero servirte. Indícame hacia dónde debo ir. Y aunque en este momento estés sufriendo persecución, déjame decirte que puedes aprovechar esa oportunidad
para testificar de Cristo. ¿Te gustaría? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias porque la experiencia de los primeros cristianos nos indica que en medio de la persecución tú estabas con ellos y estarás con nosotros. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad para proclamar el Evangelio. Úsanos enteramente como tuyos, como instrumentos poderosos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.